de la auditoría para el mejoramiento de la calidad y a esto le llamamos o lo identificamos como PAMEC, así como nos lo muestra en esta sigla. La auditoría para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud es un protocolo o un procedimiento en el que se hacen unas revisiones de todo lo relacionado con la prestación del servicio, enfocado entonces a unos componentes que vamos a mencionar. El primero es un mejoramiento continuo. Entonces, por eso hablamos del trabajo bajo el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. Tiene esta forma de flechas que forman un círculo porque lo que busca es que cada día tratemos de hacer mejor nuestros procesos, nuestros procedimientos. Hacer seguimiento a la diferencia entre la realidad deseada y la realidad observada. Entonces, poder identificar si lo que yo estoy esperando que perciba el usuario, si lo que yo estoy planeando que se lleve a la ejecución es lo mismo que está identificando el usuario o el paciente, es lo mismo que él está recibiendo y percibiendo. O sea, tratar de que sea igual. La calidad deseada, lo que yo espero que él reciba, y la calidad observada, que es lo que realmente está recibiendo. Es una iniciativa con respecto a los derechos del paciente y a la buena práctica profesional. Entonces, en las auditorías de mejoramiento de calidad en salud se busca identificar que se estén dando cumplimiento a los derechos del paciente y que el médico, las enfermeras, todos los que tienen que ver con la atención en salud estén teniendo una práctica profesional y adecuada. La realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de los procesos definidos como prioritarios. Hay unos procesos que son críticos, que son importantes, como no podemos arreglar todo al mismo tiempo, tenemos que identificar esos procesos críticos y llamarlos procesos prioritarios para empezar a trabajar en el mejoramiento de esos inicialmente y luego vamos abordando los otros. También dentro del proceso de auditoría del mejoramiento está la adopción de medidas tendientes a corregir las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y mantener las condiciones de mejora realizadas. Identificar situaciones que se están saliendo del control o que se están saliendo de lo que ya habíamos definido que se iba a hacer de cierta manera, a eso le llamamos desviación. Cuando a mí me dicen, vea, tiene que ir por este caminito, pero yo me voy hacia un lado, me estoy desviando. Entonces, cuando encontramos desviaciones, o sea, cosas que no se están cumpliendo, que no se están haciendo como las habíamos establecido, poder entonces identificarlas rápidamente para mejorarlas y que vuelvan a encaminarse a lo que habíamos acordado inicialmente. La calidad de la atención en salud, entonces la definimos como la provisión de servicios de salud a los usuarios, sea de manera individual o de manera colectiva, que pueda ser accesible y equitativa a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre los beneficios, los riesgos y los costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. Cuando hablamos de adhesión, es que el paciente se pueda adherir o pueda hacer parte de lo que le propone el médico, o sea, que él cumpla el tratamiento, que vaya a las citas posteriores. Entonces, la calidad de la atención en salud lo que busca es que yo como usuario me considere bien atendido, me sienta satisfecho con el servicio, tenga credibilidad mi médico, ¿cierto? Asuma y me adapte o que tenga en cuenta las recomendaciones de mi médico, que siga entonces el tratamiento de forma correcta y que posteriormente vuelva a mis citas de seguimiento, de control, de revisión. Eso entonces es lo que se busca con la calidad de la atención en salud. En el mejoramiento continuo de la calidad, lo que se busca es que a través de un proceso de autocontrol, o sea, yo mismo me controlo, yo mismo me evalúo, voy centrando la
atención al cliente y las necesidades en lo que realmente el usuario espera. Entonces, cuando yo hago mis procesos de autoevaluación, de autocontrol, lo que voy buscando es que en cada uno de los momentos que el usuario, que el paciente entra en contacto con alguien de la institución de salud, este sea atendido de la forma en la que lo espera, en la que lo desea, para que se puedan cumplir esas necesidades y se pueda tener un cliente o un usuario satisfecho. Los niveles de la operación de la auditoría, entonces hablamos de 3 niveles o 3 formas de auditoría. El primero es el autocontrol. Entonces el autocontrol lo que dice es que yo como médico, yo como enfermera, yo como auxiliar administrativo en salud, cada uno de los miembros de la entidad de salud pueda verificar, pueda autocontrolar, pueda ajustar mis prácticas en pro de ofrecer un buen servicio al usuario. La auditoría interna es la evaluación que se hace al interior de la institución con personal propio de la institución, pero no me audito yo misma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El puesto de enfermería lo va a auditar, por ejemplo, el de la farmacia. Al de la farmacia lo va a auditar el médico general. Los protocolos de atención de pacientes o de medicina los puede auditar el de facturación, ¿cierto? ¿Qué otro proceso, qué otra persona ajena al proceso como tal, sea quien venga y me haga mi revisión? A eso es a lo que le llamamos una auditoría interna, cuando se hace con recursos propios de la institución, con personal propio de la institución, pero no es la misma persona la que se está evaluando, porque ya ahí sería entonces el tema de autocontrol. Y auditoría externa es esa evaluación que se lleva a cabo por personal ajeno, personal externo a la institución. Normalmente lo hacemos con entes calificadores o evaluadores como ICONTEC o como otras instancias de valoración, incluso de certificación. Entonces, es importante que tengamos en cuenta el tipo de auditoría que se va a realizar, cuáles son los niveles de operación de la auditoría, si yo solamente voy a hacer una autoevaluación, si voy a recibir una auditoría interna por alguien de la misma organización o si viene un agente o un ente de afuera externo a hacerme una revisión. Incluso el ministerio nos puede hacer auditorías, pero estas son muy delicadas porque estas pueden traer consigo sanciones. En el tema de los tipos de acciones que se pueden identificar en la auditoría, o sea, durante la auditoría a mí me pueden detectar 3 tipos de acciones. Acciones preventivas, todo lo que yo hago en pro de la atención del usuario de forma previa a las posibles desviaciones o a cometer algún tipo de error que pueda generar una insatisfacción en mi usuario. Entonces, acciones preventivas, todos esos ajustes que yo haga en el camino antes de que generen una de pronto molestia o una percepción no adecuada del servicio en el usuario. Acciones de seguimiento, cuando se detecta que hay una situación que no está funcionando correctamente, que hay que corregirla y entonces ahí yo tengo que ir verificando que se mantiene y que esa situación ya se logró arreglar, ya se logró corregir y le voy a hacer como una especie de control. ¿Cómo la podemos controlar? Con próximas auditorías o analizando los resultados de los indicadores. Y finalmente las acciones coyunturales, que son esas que se pueden detectar en el momento de la atención, donde hay posibilidades de presentar algún tipo de falla y que van a generar una alerta o me van a dar una información o me van a decir, ojo, que se está generando un evento adverso, algo que no está cumpliendo y esto entonces puede afectar durante el proceso de atención en salud. Esos son los 3 tipos de acciones que me pueden identificar. Acciones preventivas antes de que ocurra, corregir antes de que ocurra. Acciones de seguimiento cuando ocurrió, pero yo hice una implementación, un cambio y ajusté las cosas. Y acciones
coyunturales cuando se está presentando una situación adversa con el paciente y me está generando entonces una alerta, me está pidiendo que analice esa situación, me está diciendo que hay una información importante que debo tener en cuenta para poderla corregir posteriormente. La autoevaluación de la prestación del servicio de salud. Entonces, los prestadores de servicio de salud deberían desarrollar, definir y evaluar los niveles de autocontrol y de auditoría interna en las acciones preventivas de seguimiento y coyunturales que permitan a la organización identificar los principales problemas en la calidad. Todas estas las identificamos o todo esto lo hacemos en pro de poder detectar los problemas que se están presentando en la atención del usuario con respecto a lo que esperamos que él reciba en términos de calidad y poder entonces hacer los ajustes adecuados para que la percepción de la calidad que pueda tener el usuario no cambie o no sea desfavorable. Los prestadores de salud también deberán identificar y desarrollar mecanismos eficientes y efectivos para conocer la satisfacción de los usuarios en cada uno de los servicios recibidos. Por eso es que muchas veces cuando llamamos a pedir una cita o cuando salimos de la atención de un servicio de salud, se nos hace una encuesta. Y esa encuesta está enfocada a medir cuál fue mi satisfacción, cuál fue mi percepción de calidad frente al servicio recibido y es entonces una obligación que tienen las instituciones prestadoras de servicio de salud. En las auditorías siempre vamos entonces a trabajar, ya lo había dicho, bajo la premisa del ciclo PHVA, planear o planificar, donde se establecen los objetivos, donde yo me imagino cómo quiero que se hagan los procesos. En el hacer ya es la implementación, ya es ir directamente a lo que se realiza o se practica cada día o la atención como tal del paciente. El verificar es realizar el seguimiento y la medición de los procesos, llevar indicadores, tener resultados, hacer encuestas de satisfacción y en el actuar es tomar decisiones que me permitan mejorar el desempeño, que me permitan hacer ajustes en los que yo pueda lograr mi objetivo y es establecer satisfacción, es lograr que mi usuario se sienta satisfecho, sienta un servicio de calidad, se sienta cómodo con la prestación del servicio que está recibiendo. Finalmente, se habla de un término bien importante que es la ruta crítica. Son unos pasos a seguir en cuenta o a tener en cuenta que debemos seguir en este mismo orden que nos los plantean para poder lograr la calidad esperada. Entonces, lo primero es la autoevaluación. Yo me debo autoevaluar. Lo segundo es la selección de los procesos a mejorar, identificar cuáles son los procesos que están más débiles, los que están presentando más fallas para poder atenderlos primero, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos en la priorización, poder identificar cuáles son los que requieren una intervención más pronta, porque vuelvo y lo digo, no podemos atenderlos todos al mismo tiempo, definir cuál es la calidad esperada, o sea, establecer cuál es el propósito que yo tengo, qué es lo que quiero que perciba mi usuario, generar la medición del desempeño del proceso, o sea, llevar unos análisis en cuanto a cifras, indicadores, para saber cómo está recibiendo la atención el usuario, cómo la está sintiendo, cómo la está percibiendo, los planes de acción para los procesos seleccionados, eso quiere decir que voy a definir o a establecer cuál es el plan de acción, qué es lo que yo voy a hacer para corregir esa situación que se está dando. Luego pasamos a la ejecución del plan de acción, o sea, no solo definir qué quiero hacer, sino ya como tal llegar al hacer. Luego, la evaluación del mejoramiento, tiene que haber una curva de crecimiento, se debe detectar una percepción diferente en cuanto a esa situación de calidad o a esa situación de servicio por parte del usuario. Y finalmente, dejar un proceso de aprendizaje organizacional. En algunos casos hablamos de lecciones aprendidas o de capacitaciones o de registros de gestión del cambio, donde después de todo este proceso logramos decir, lo logré,
aprendí, hay cosas que no se van a repetir, esto no lo podemos hacer porque esas situaciones pueden hacer que el usuario perciba el servicio o la atención como una atención no conforme porque no le está generando la satisfacción, la seguridad, la calidad que esperamos que él reciba dentro de lo planeado en nuestro programa de calidad. Y finalmente, la definición de la calidad esperada, que es a donde apuntamos con todo esto, y es que es la determinación del nivel de calidad, mucho, poquito, más o menos, esperado a lograr por cada uno de los procesos priorizados. Entonces, ¿hacia dónde quiero llevar ese proceso que identifiqué que necesita ser mejorado? A ese al que le apunté todos mis esfuerzos, a ese al que le trabajé para que mejorara o creciera frente a la percepción que está teniendo el usuario, a ese servicio o a ese proceso al que le invertí tiempo, dinero, esfuerzo, acciones. Entonces, eso es la calidad esperada. Si logré llegar a donde yo tenía proyectado y si con todas las acciones que definí e implementé, cumplí el objetivo. Esto entonces rápidamente en cuanto a lo que tiene que ver con la auditoría para el mejoramiento de la calidad que se aplica a los servicios de salud y que entonces nos permitirá lograr que nuestro usuario cambie un poquito la mentalidad y perciba el servicio de salud como un servicio a satisfacción, como un servicio en el que puede encontrar lo que está esperando y que no solo se quede con la idea de que la atención en salud es mala y que no se está atendiendo o siguiendo sus necesidades.